Nota estándar. 001. Esta historia no es de mi pertenencia, al igual que las imágenes, personajes y demás, todos los créditos a sus respectivos dueños. Lo único de mi pertenencia es el audio y por consiguiente el video. Espero que les guste esta historia, ya que a mí me encantó. El link de la historia original está en la descripción. También, si puedes, deja tu like y suscríbete. Preferiría estar jugando Stellaris, Steven Universe Diamante, autor. Estrella Perdida capítulo 151. Más tarde, después de que se limpiara la explosión y se le permitiera a Black Diamond trabajar en el perfeccionamiento del proceso para la energía líquida, ahora llamada Energon, Grimm decidió llamarla. La joven diamante parecía mucho menos ansiosa por conocerlo en ese momento, lo cual era comprensible. Una parte de él estaba triste por la pérdida de la admiración que ella tenía. El resto señaló que esto era inevitable que sucediera en algún momento. Desordenado, caótico, peligroso. Black inició la conversación con una leve mirada de reproche. Bueno, tal vez no lo había entendido del todo, se corrigió Grimm. Lo sé. Nos funciona, respondió. ¿Qué más podía decir? Sabía que era cierto, pero funcionaba. Me duele la cabeza, dijo la joven diamante mientras se dejaba caer en una silla. Me pone tensa. Las explosiones no deberían ser comunes. Para ser justos, no siempre son explosiones. La mirada que recibió ante la afirmación habría hecho reír a Grimm en otras circunstancias. Bueno, creo que es una buena introducción sobre cómo funciona mi corte. Lamento que no cumpla con tus expectativas. En mi corte no habrá explosiones. Black murmuró con fastidio antes de sentirse obligada a admitir algo. Ninguna accidental. Todavía tenemos que fabricar municiones. La joven diamante comenzó a contar algo con los dedos y luego se dio por vencida mentalmente. No puedo enojarme ahora pensando en eso. Conoce los informes de accidentes de nuestra producción. Algunos procesos industriales eran bastante peligrosos, así que Grimm tuvo que estar de acuerdo. Una vez que Black comenzara a trabajar en ello en serio, probablemente tendría que tener planes detallados para solucionar problemas. Ya los tenían para todas sus instalaciones de producción, pero él sabía por experiencia que a veces uno simplemente quería revisar y modificar ese tipo de cosas por sí mismo. Podía consolarse con el hecho de que también habían ayudado mucho a desarrollar esos procesos. Lo cual probablemente no era algo que debería admitir. Espero ver lo que logras. La mayoría de nosotros tropezamos un poco con nuestro rol favorito. Tú encontraste el tuyo pronto y todos nos alegramos por ello. Grimm tomó una tableta de datos y la extendió mientras cambiaba de tema a algo menos agradable. Desafortunadamente, voy a tener que hacerte la vida más frustrante con esta información. Por el lado positivo, tu próximo proyecto estará completamente bajo tu control. Échale un vistazo. Black Diamond tomó la tableta y comenzó a leerla con confusión. Esa confusión se convirtió en frustración y luego en ira poco después. La tableta se agrietó en sus manos mientras ella expresaba una leve emoción y el crujido pareció hacerla consciente de cómo se estaba comportando. Grimm lo ignoró cortésmente. Ella aún era joven y esto habría molestado a cualquiera. Pasaste todo ese tiempo y no significó nada. Se quejó mientras dejaba la almohadilla rota en el suelo, haciendo una leve mueca por la destrucción que había causado. Esto es algo que sucede con los nuevos descubrimientos, respondió Grimm encogiéndose de hombros, consciente de que había causado el problema más de una vez. Aunque, desde cierto punto de vista, resulta un tanto curioso. La explosión que ocurrió en las instalaciones nos dio algunas pistas sobre cómo catalizar algunos de los materiales base. Usarlos nos permitió crear un proceso completamente nuevo para fabricar energón. Aquellas palabras no tranquilizaron a Black. Entendía que esto implicaba la necesidad de construir una nueva instalación para fabricar la sustancia, lo que hacía que todo el trabajo de Black, optimizando la anterior, fuera prácticamente inútil. Afortunadamente, la construcción de la nueva instalación probablemente la calmaría bastante. Esa se destinaría a la fabricación en masa de la sustancia, y fabricar algunas de ellas probablemente sería la primera acción de su corte. Estaba bastante seguro de que le encantaría organizar todo aquello. Para decirlo formalmente, te pido que construyas una instalación que pueda producir energón de la manera más eficiente posible usando ese nuevo proceso. Trabajarás con algunos constructores de naves Morganita porque probablemente tendrá que ser una estación orbital. Una vez que eso esté hecho, tendremos que trabajar en reequipar nuestra flota para usar el nuevo combustible. Grimm resumió lo que había en la plataforma en ruinas. Black asintió. Entendido. Respondió con más alegría de la que había mostrado hasta ahora.
Pregunta si necesitas ayuda para formar tu corte. Querrás que esté formada en algún momento entre tareas, y probablemente tendrás algo de tiempo libre para evaluar adecuadamente a las gemas que quieres como subordinadas directas. Grimm continuó antes de reírse entre dientes. Disfrútalo porque tendrás cada vez menos a medida que avance. Black asintió y se fue con un ligero salto en el paso, ansiosa por comenzar algo que implicara menos imprevisibilidad. La envidió un poco. Las tareas simples eran divertidas en cierto modo. Ya no tenía muchas de ellas. Probablemente a un forastero le resultaría extraño ver tanto énfasis en el combustible para su flota, pero ese era el mundo en el que vivía Grimm. Cambios como este podían determinar el futuro de una nación. El energón les permitiría desplegar sus naves durante más tiempo y con menos preocupaciones en múltiples áreas. Sobre todo porque ya no usarían esencia de diamante. Aún existían lugares donde se necesitaba este valioso recurso, pero cada vez eran menos, y una mayor eficiencia se traducía en más gemas. Esto era especialmente relevante para el titán silenciador que iban a crear para sacar al devorador de estrellas de la estrella en la que se encontraba. Eso iba a ser una empresa enorme, y se hablaba en privado de traer de nuevo a Diamante Dorado para asegurarse de que la cosa muriera esta vez. Grimm no se oponía precisamente a eso, pero no quería lidiar con los chismes que sus hermanos tendrían sobre todo el proceso. Sin mencionar la absoluta perplejidad de Lapis. Estaba bastante agradecido de que las gemas en general no tuvieran tantos complejos sociales sobre la fusión en este universo. Grimm se tomó un momento para repasar ese proyecto. Amarillo ya estaba reuniendo la flota, y habría al menos 2 destructores galácticos involucrados. Iban a usar una fuerza abrumadora. Sería suficiente basándose en su encuentro anterior. Todavía se sentía muy nervioso. Capítulo 152. El titán silenciador se terminó sin fanfarria ni ceremonia. Esto se debía a que se consideraba más una herramienta que un nuevo diseño. Era una máquina especializada diseñada para hacer algo necesario. Otra raza probablemente habría celebrado. Amarillo y Verde opinaban que podrían celebrar después de que demostrara su utilidad, no antes. Lo único que haría sería permitirles forzar una confrontación con el devorador de estrellas, nada más. No iban a dejar nada al azar. Habían reunido la mayor flota de naves que podían desviar de otras áreas de forma segura, incluyendo 2 destructores de galaxias, habían preparado el espacio alrededor de la zona lo mejor que pudieron y también se habían fusionado de forma preventiva. La última parte había sido ligeramente molesta para ambas diamantes, pero solo porque el aspecto social era un poco complicado. La necesidad superaba cualquier tipo de incomodidad. ¿Así que esta es Oro? Preguntó Lapis cuando Oro terminó de reorientarse. Lo soy, y lo es, respondió Oro con una leve sonrisa. Era interesante saber que uno de sus componentes sentía un gran afecto por esta gema. La emoción era un cariño lejano en esta forma. No necesitas quedarte aquí. Habrá poca agua. La mirada que recibió la hizo reír suavemente y Lapis cruzó los brazos para dirigirle una mirada a la fusión. Esa mirada se vio un poco afectada por la diferencia de tamaño, en realidad. Estaré aquí lista si me necesitas. Por cierto, Gold se ve muy bien. Estas palabras le dieron a Gold un subidón de alegría mientras se dirigía a la cima del triturador. Allí, una enorme máquina con forma de trono la esperaba. Diseñada específicamente para interactuar con ella o cualquier otro diamante, les otorgaba la capacidad de controlar y usar su talento especial sin interrupciones. También podía usar su poder interno en caso de emergencias. Gold se acomodó en ella y colocó su báculo en un soporte destinado a sostenerla. La interfaz vibró en su mente como un perro ansioso y 1000 pantallas aparecieron a su alrededor. Un esfuerzo de voluntad hizo que se organizaran como ella necesitaba y la operación comenzó. A lo lejos, el titán silencioso se movió lentamente hacia su posición. La cosa había sido construida con fines puramente utilitarios y defensivos. No tenía absolutamente ningún adorno y no era particularmente agradable a la vista. En realidad, se parecía a un huevo ligeramente achatado. No necesitaba ser agradable para cumplir su función. Su nariz apuntaba a un punto específico de la estrella, y esa parte se atenuó visiblemente. El devorador de estrellas dentro del objeto estelar no era del todo visible, dada su profundidad en el fuego, pero los sensores detectaron que se movía para evitar el repentino enfriamiento. Pasaron los minutos mientras la criatura se movía y se mantenía obstinadamente dentro de la estrella. Sobre ella, el titán continuaba funcionando y controlando las áreas a las que se desplazaba.
una y otra vez, hasta que la criatura no pudo tolerar más la provocación y se elevó al vacío en una repentina oleada de violencia que destruyó varias pequeñas sondas de monitoreo. Naturalmente, fue recibida por toda la fuerza de la flota, preparada para este evento. El ángulo no era particularmente bueno debido a la estrella cercana, pero la enorme potencia de fuego lo compensó con creces. En poco tiempo, la criatura había sido herida en miles de lugares. Sin embargo, no estaba muerta. El espacio era inmenso, y el devorador de estrellas era lo suficientemente rápido como para que fuera bastante difícil de acorralar. Huyó como pudo. Aunque difícil de acorralar no era imposible. Las gemas habían hecho extensos preparativos, incluyendo corredores para obligar al devorador a descender. No importaba cuán inteligente fuera, ni qué trucos tuviera, el devorador de estrellas estaba tan superado en número y poder que iba a morir. Y ahí fue donde surgió la complicación. Fue repentino, como la mayoría de las sorpresas. Una oleada de energía psiónica vinculada al enemigo herido y cada vez más desesperado. Algo más grande y formidable apareció ante sus ojos. Un devorador de estrellas más grande, lo que, considerando que el juvenil ya era bastante grande, significaba que era lo suficientemente grande como para engullir un destructor galáctico sin morderlo. Los ojos de Gold pudieron ver lo que era. Ilusión psiónica. Ataques de área amplia para desestabilizarla. Dio la orden. La imagen parpadeó mientras las Eresimas lanzaban ataques. Brevemente, el juvenil fue visible, y algunos de los golpes se centraron en él. A pesar de estar maltrecho, estos parecieron causarle un dolor intenso e intentó huir aún más, chocando directamente contra más naves gema que le bloqueaban el paso. Gold hizo una pausa mientras algo presionaba su mente. Los sensores indican más energía psiónica de otro lugar. Justo frente a ella, la imagen dejó de parpadear cuando algo pareció apoderarse de ella desde la distancia. Una inteligencia malévola miró a través de los ojos falsos de la ilusión. Tal era la potencia de su mirada y poder mental que podían sentir físicamente que los examinaba. Gold extendió la mano para agarrar su arma y se preparó para interrumpirla personalmente. De alguna manera, el movimiento se registró y la imagen se giró hacia ella. Su presencia pareció hacerla tomar una decisión. Miró a su alrededor una vez más y luego se apagó como una luz. Hubo una pausa en el combate. Entonces se registró más energía psiónica. Inundó al joven devorador de estrellas, que se retorció y habría gritado si el sonido se hubiera propagado en el espacio. Sus heridas brillaron con fuego de plasma y se lanzó contra las naves gema más cercanas sin importarle el daño que sufría. Varias naves fueron partidas rápidamente mientras irrumpía en la realidad, mordiendo y luchando en un frenesí berserker. De su boca brotó un rayo de calor puro que causó aún más daño mientras disparaba en todas direcciones sin apenas preocuparse por apuntar o precisión. Las fuerzas de las gemas se movilizaron rápidamente en respuesta, pero la predecible cacería se había transformado en algo inesperado. Se trataba de una criatura irracional empeñada en causar daño, en lugar de un animal al que estuvieran acorralando hacia la muerte. Gold misma se movió de inmediato una vez que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Si bien habían querido matarlo de forma controlada, también podían trabajar con esto. Era incluso más fácil. A pesar de su furia, el devorador de estrellas ya no la consideraba una amenaza peligrosa y no se esforzaba por evitarla. Su habilidad especial resultó tan efectiva como la última vez. Mejor esta vez, porque ignoró el ataque inicial para abalanzarse sobre su nave mientras se acercaba, lo cual fue un grave error. La tecnología había avanzado significativamente desde la última vez que lucharon. En lugar de casi destripar al triturador, su mordisco y la lanza de fuego solo causaron daños a la armadura y, lo que fue aún más fatal, lo obligaron a quedarse inmóvil por un momento. El arma de diamante dorado lo partió por la mitad y luego lo descuartizó en respuesta. Con el daño letal ya hecho, el cuerpo del devorador de estrellas comenzó a quedarse inmóvil. Entonces, la sangre plasmática brilló aún más intensamente y se aferró a su cuerpo. Antes de que las gemas pudieran reaccionar, los fuegos internos de la criatura comenzaron a consumir su cuerpo. De alguna manera, se estaba autodestruyendo. El proceso duró minutos y no dejó nada al terminar. Ni siquiera cenizas. Diamante Dorado tenía muchas ideas sobre por qué había sucedido, pero no se podían sacar conclusiones de inmediato. Tampoco se sacarían en el futuro, porque justo cuando se disponía a dar la orden de detenerse, comenzaron a llegar más informes. Estamos observando eventos de eclosión en toda la galaxia.
Varias áreas observadas ya han sido arrasadas, y estamos viendo enjambres reuniéndose como si fueran dirigidos. Diamante Dorado miró fijamente los informes y permitió que la fusión terminara. Verde y Amarillo observaron la zona. Amarillo fue la primera en hablar. Nos pongo en pie de guerra, dijo sin emoción alguna. Verde poco pudo decir al respecto. Capítulo 153. Por suerte, el informe completo de lo sucedido no fue tan malo como podría haber sido. Sin duda fue doloroso, pero las bajas fueron relativamente leves para lo que equivalió a un ataque sorpresa. Esto se atribuyó principalmente a una combinación de la rápida respuesta del comandante y la proliferación de escudos psiónicos que las gemas habían distribuido. Estos últimos habían interrumpido las llamadas de eclosión en varias zonas, impidiendo que los jóvenes monstruos nacieran. Así, la mayoría de los eventos de eclosión se produjeron en lugares donde las gemas podían huir rápidamente o donde simplemente tenían estaciones de vigilancia instaladas. Fue un pequeño corte en lugar de una herida profunda en algo vital. Las buenas noticias terminaron ahí. Los devoradores de estrellas eclosionados se estaban organizando en verdaderas flotas y concentrándose en varias zonas. Por ahora, merodeaban por el límite del territorio de las gemas y se reunían. Había muchas incógnitas en ese momento. ¿Cuántos eran, cuánto poder podían proyectar y qué querían? Naturalmente, tener todas estas incógnitas era bastante malo, especialmente para la moral de las otras razas. Esto se vio agravado por una fuerte corriente subterránea de opinión que culpaba a las gemas de todo el desastre. Pink, por supuesto, intentó contrarrestar esto de inmediato. Recorrió la zona, se reunió con líderes e hizo todo lo posible, excepto suplicar en público, para evitar que la gente culpara a la autoridad. Las consecuencias de esa acción eran difíciles de predecir. Las declaraciones oficiales se centraban en cómo todos trabajarían juntos. Extraoficialmente, existía una horrible corriente subterránea de opinión anti-gemas. En realidad sería más fácil si los devoradores de estrellas atacaran. Se quejó Pink en voz alta mientras resumía esto. Green asintió distraídamente y hojeó más informes. Desagradable. En serio, podría vestirme con un vestido elegante y hacer una danza del vientre y creo que obtendría mejores reacciones, murmuró la diamante mientras se dejaba caer en una de las sillas de un salón muy descuidado. La diamante mayor se detuvo y la miró. ¿De verdad? Me alegra que estés prestando atención, respondió Pink sin rastro de vergüenza. Este es un problema serio, ¿sabes? También es tu deber. Green señaló. Estoy trabajando en otras cosas. ¿Cómo? Preguntó Pink y levantó los pies en el aire. En este momento estoy tratando de localizar de dónde provino la llamada de eclosión. También verificando lo que hicieron psiónicamente. Respondió el líder científico de la raza Gema. Afortunadamente Gold lo vio al menos. Oh, eso me recuerda. Tenemos que fusionarnos en algún momento. Pink inmediatamente aprovechó el tema. Tal vez cuando tengamos una biológica. Green dejó escapar un largo suspiro al darse cuenta de algo. Mano. Extendió su mano. ¿Qué? Pink se incorporó en su sofá. Todavía tenemos a un devorador de estrellas encarcelado. Lo revisaremos con la fusión y la probable habilidad útil. Green explicó y movió la mano. Pink apenas cuestionó la suposición. Le agarró la mano y Green resopló con leve irritación por estar haciendo esto de nuevo tan pronto. La fusión ocurrió después de un momento de concentración explícita y el nuevo ser parpadeó al cobrar vida. Luego suspiró ruidosamente y activó una comunicación al darse cuenta de lo espontáneos que habían sido sus componentes. Green y Pink han fusionado a Pearl. La respuesta fue la esperada. Sí, me alegra que lo sepas. Me dirigiré a la prisión del devorador de estrellas. Vayamos con Grey Diamond, ya que ese parece ser mi color. El diamante en cuestión movió los dedos mientras los examinaba. Con un aire de gran esfuerzo, la fusión colgó y comenzó a salir de la habitación. Ya se sentía cansado y acababa de nacer. Algo en esa actitud pareció afectar a las gemas en la nueva estación, porque no hicieron preguntas cuando dio órdenes. También podría ser porque seguía siendo un diamante, aunque uno bastante extraño. Grey se tomó un momento para examinarse mientras comenzaban el procedimiento para permitir el acceso a su futuro sujeto de prueba. Cuerpo y tonos grises, cabello lacio, muy delgado. Se sentía más como uno de esos científicos sin ética de los materiales ficticios que sus componentes conocían que cualquier otra cosa. Era bastante irritante que quisiera que esto terminara ya. Una parte de él se preguntaba si eso provenía de sus componentes, pero Pink se sentía bastante divertida y Green simplemente estaba concentrada.
El devorador de estrellas se agitó cuando se aflojaron las restricciones temporales y lo trajeron a la vista. El movimiento le recordó que tenía un trabajo que hacer. Gray dio un paso al frente y lo examinó. Pequeño comparado con sus camaradas, la cosa aún era más grande que él. Una masa de pesadilla de patas y caparazón negro capaz de destruir casi cualquier cosa con solo estar cerca. Incluso ahora estaba mordisqueando sus restricciones. Soltó otro largo suspiro. Para que conste en actas, la habilidad de diamante gris no es exactamente la de diamante rosa, ni la de diamante verde. Podríamos decir que es perpendicular. Pueden quitar el primer nivel de restricciones. Gray habló a la audiencia. Hubo un instante en el que no pasó nada. Gray frunció ligeramente el ceño y puso las manos detrás de la espalda. Miró a las cámaras de observación. Sigo siendo un diamante fusionado. No hay peligro para mí aquí. Quiten las restricciones. La primera capa de restricciones se soltó y el devorador de estrellas quedó libre. Se agitó una vez, intentando destruir lo que lo había restringido antes de volverse hacia Gray. En un instante su cuerpo se volvió borroso y cubrió el espacio entre ellos antes de morder. Tiempo total, menos de un segundo. Poco importó. Gray ya tenía su escudo levantado. Un escudo semitransparente detuvo la mordida en seco, y Gray examinó a la criatura. Esta volvió a morder y se enroscó a su alrededor. Grimm notó que esto aumentaba la superficie de la que podía absorber energía, lo cual era ligeramente interesante como comportamiento instintivo. Era irrelevante contra él. Gray podría hacer esto durante años. No es que lo fuera a hacer. En cambio, el diamante se extendió hacia adelante y agarró una de las patas con garras. El devorador de estrellas comenzó a retorcerse, consciente de que algo andaba terriblemente mal, pero no pudo liberarse a tiempo. El negro de su cuerpo se desvaneció y un gris tenue lo reemplazó. El efecto se propagó y luego cubrió todo el cuerpo. El devorador de estrellas dejó de moverse y se desenroscó. Se tumbó en el suelo tan quieto y silencioso como un ratón muerto. Hagan algunos escaneos, si quieren, ordenó Gray en voz baja en el silencio. Técnicamente todavía está vivo y bajo mi control. Se produjo una larga pausa y luego varias gemas abrieron una de las puertas reforzadas y entraron con sensores. Comenzaron a escanearlo mientras Gray observaba pasivamente. Una de las piedras de sangre lo miró con una expresión de interrogación evidente, y Diamante refunfuñó. Llamémoslo un toque de toma de control. Gray deseó tener bolsillos para poder ocupar sus manos. Las volvió a esconder tras su espalda ante la falta de una mejor solución. La criatura conserva todas sus capacidades físicas y obedecerá mis órdenes. Una vez finalizada la fusión, morirá o será liberada según mi preferencia, lo que en este caso significa que morirá. A Pink, naturalmente, no le gustaba esta habilidad. Sin embargo, en este caso era muy útil. Les proporcionaba un espécimen vivo para examinar sin peligro. Green estaba bastante segura de que ella no querría fusionarse de nuevo con él, pero le era indiferente. Última edición. 23 de noviembre de 2025 capítulo 154 Pink se había sentido ligeramente molesta por el resultado de la fusión. Green, en cambio, estaba relativamente satisfecha de haber cumplido una tarea pendiente, pero por lo demás se mostraba ambivalente. Eso no impidió que el otro diamante le hiciera prometer que lo harían de nuevo para algo más divertido más adelante. Sin embargo, tendría que ser mucho más tarde, ya que aún estaban en guerra. Grimm tenía poco tiempo para divertirse de verdad a pesar de la inactividad del enemigo. Los devoradores de estrellas habían demostrado ser extrañamente cautelosos tras su aumento inicial de actividad. Simplemente se mantenían al límite del alcance de los sensores en su mayor parte. El motivo había sido un misterio hasta que los informes de los zafiros circularon e interpretaron. Cada uno informaba de incursiones de los devoradores de estrellas, pero cada uno informaba de un tipo diferente de incursión. Algunos eran contradictorios entre sí. La investigación personal de Green la llevó a la conclusión de que los devoradores de estrellas tenían al menos un ser capaz de predecir el futuro. Planeaban un ataque, una zafiro lo veía y su reacción provocaba que el ataque se abortara. Por eso se dispersaban y no intentaban un único ataque masivo para aniquilar a las fuerzas Gema. Eso sería extremadamente predecible y les permitiría reagruparse para responder adecuadamente. Un conflicto a gran escala entre las fuerzas Gema y Devoradora de Estrellas sería demasiado impredecible según todas las visiones futuras. Curiosamente, esto significaba que las razas no Gema eran muy importantes en ese momento.
Si las fuerzas gemas se veían obligadas a entrar en combate y sufrían suficiente daño, las otras razas inclinarían la balanza una vez que intervinieran. Al menos esa era la evaluación de Amarillo sobre la situación estratégica general. Esto colocaba a la autoridad diamante en una posición bastante extraña. Por primera vez en su historia, las razas orgánicas eran realmente necesarias. Las gemas simplemente carecían de los recursos necesarios para ganar el conflicto. Amarillo y Negro, naturalmente, intentaban expandir las flotas gema, pero esto llevaría tiempo, y, francamente, los devoradores de estrellas se estaban reuniendo más rápido de lo que podían construir. Las demás razas tuvieron que compensar la falta de personal, y Rosa fue la única que pudo convencerlas de hacerlo. Esto ejerció mucha presión sobre Diamante, aunque ella no lo demostraba. En apariencia, seguía siendo una diamante irreverente y alegre que hacía lo que le daba la gana. Sus frecuentes mensajes a Verde y Negro sí demostraban que se tomaba las cosas en serio. Las demás diamantes la ayudaron en lo que pudieron, pero este era su campo de batalla. Su trabajo inicial sí garantizó que la fe no estuviera mal depositada. El simple hecho era que las otras razas no estaban muy contentas con la guerra. La culpa persistente y el hecho de tener que luchar no hicieron que las gemas fueran populares. La evidente disparidad de poder tampoco ayudó. Si bien nadie podía negar que las gemas iban a ser las principales protagonistas, era algo irritante tener que admitirlo. Lo que lo empeoraba era que las gemas probablemente tendrían que desplegarse rápidamente en el territorio de otras razas. Esto equivalía a admitir que eran subordinadas a la autoridad. Que Pink lo lograra, impidiendo que las otras razas declararan oficialmente su separación, fue un pequeño milagro. Sin duda, habría sido imposible sin Green y Black. La extensa y elaborada documentación de Green sobre los devoradores de estrellas y sus contramedidas ayudó a dar credibilidad a la amenaza que se cernía en las afueras. La constante producción de Black le proporcionó a Pink muchos sobornos. Plantar escudos psiónicos planetarios por todas partes no solo reforzó la amenaza, sino que también brindó mayor seguridad a las otras razas. Sin esos escudos, los devoradores de estrellas podrían simplemente arrasar y aniquilar un planeta en minutos. Con ellos, primero tendrían que destruir los escudos. Esta seguridad adicional y firme compromiso le dieron a Pink la influencia suficiente para hacer lo que necesitaba. Sin embargo, el enemigo tuvo voz y voto en todo esto. Ese recordatorio se dio de manera muy directa mientras Pink trabajaba. No fue obvio al principio. Nadie lo vio cuando comenzó, lo que lo convirtió en un golpe bajo bastante grande cuando se reveló la trama. Los disturbios civiles eran comunes en las áreas orgánicas. De hecho, sucedían en todas partes. Incluso los planetas Gema tenían áreas ocasionales donde Blue tenía que calmar las cosas. Con la llegada de los devoradores de estrellas, esto se volvió aún más prominente y era normal, en su mayor parte. Ni siquiera era anormal que los planetas se rebelaran abiertamente a veces. La gente estaba siendo presionada económicamente por una guerra que no podían ni querían imaginar, y nadie estaba contento con eso. Así era simplemente como la gente pensaba y se expresaba. Lo que era anormal era cuando un planeta se rebelaba y se quedaba en silencio. Esto ocurrió con varios planetas en los límites de varias naciones en rápida sucesión. Se consideró lo suficientemente inusual como para enviar algunas patrullas menores a investigar, y luego alarmante cuando esas patrullas no respondieron. Se convirtió en una acción enemiga cuando esos planetas silenciosos comenzaron a enviar pequeñas flotas para atacar a sus propias naciones. Los ataques en sí mismos no fueron de gran importancia. Reforzadas por tecnología extraña, estas pequeñas flotas eran lo suficientemente peligrosas como para ser una amenaza, pero no particularmente letales. Fueron destruidas rápidamente por sus naciones anfitrionas y la represalia se organizó de inmediato. Fue entonces cuando se hizo evidente el alcance de la participación de Star Eater. Cada planeta, antes silencioso, se había transformado en algo siniestro y corrupto. Los planetas, antes leales, ahora contaban con fortificaciones hechas de cuerpos de devoradores de estrellas y producían réplicas de las naves de su nación anfitriona en masa. Los planetas habían sido reconvertidos en máquinas de guerra y ahora luchaban contra todo aquel que se les cruzara en un frenesí autodestructivo francamente insensato. La locura descontrolada de ciudadanos que antes eran cuerdos hizo que más de una nación se estremeciera. Este descubrimiento fue angustioso y alarmante a partes iguales para todos. Las gemas, en particular, comenzaron de inmediato a organizarse y prepararse para purgar los planetas, solo para verse obligadas a permanecer inmóviles ante el enemigo.
En los límites, los devoradores de estrellas se habían posicionado estratégicamente para aprovechar cualquier movimiento significativo de las gemas. Los zafiros informaron de extensos ataques contra los activos de las gemas y quedó bastante claro lo que sucedería sin que se intercambiara una sola palabra entre las fuerzas. Si las gemas se movilizaban, los devoradores de estrellas atacarían por el punto más débil. Para complicar aún más las cosas, varios planetas de las gemas comenzaron a reportar disturbios generales y antinaturales. Los equipos verde y azul procedieron inmediatamente a investigar. Capítulo 155. El planeta era insignificante en el gran esquema de las cosas. Para las gemas, era simplemente una designación numérica. Clasificado como planeta de almacenamiento, se mantenía principalmente para contener materiales y gemas cuando no se necesitaban, además de funcionar como una reclamación sobre el área circundante. Ciertamente, predominaba mucho más lo primero que cualquier otra cosa. Si había algo que tenían en abundancia, eran materiales. Blue también se había esforzado por asegurarse de que las gemas no estuvieran simplemente almacenadas sin hacer nada, por lo que el planeta generalmente tenía una cantidad relativamente pequeña de gemas en proporción. Dicho todo esto, ninguna nación era perfecta. Planetas como este eran donde solían reunirse los escorias de la autoridad, los ineptos, los censurados, los que no les gustaba trabajar, etc. Ninguno de ellos era oficialmente criminal. Esos casos se resolvían con rapidez y de forma definitiva. Enderezarse si el crimen no era grave, o ser ejecutado si lo era. El encarcelamiento era inútil para los inmortales. Eso probablemente lo empeoró un poco. Eran criminales a medias, astutos en su desobediencia. Aquellos que podían escabullirse entre las redes bastante minuciosas que Blue había tejido. Eran lo suficientemente astutos como para evitar ser notados oficialmente, y lo suficientemente criminales como para ser apartados del resto de la población. También eran increíblemente difíciles de tratar porque la diferencia entre ellos y una gema poco entusiasta no era evidente de inmediato. Esta era parte de la razón por la que Blue encontraba toda la situación exasperante. No podemos saber quién está simplemente agitado por la guerra y quién está comprometido, murmuró mientras revisaban los informes. No sabemos más que eso. Podría enumerarlo todo, pero podemos partir del hecho de que necesitamos más información antes de llegar a una conclusión, murmuró Green y luego negó con la cabeza. Esto no ayudará. Golpeó las tabletas que contenían toda la información que su gente había recopilado. Demasiados informes eran falsos e incompletos. Con los eventos que habían ocurrido en otros lugares, su gente se estaba volviendo paranoica y con el gatillo fácil. Más de una gema había sido traída solo por haber dicho algo que ni siquiera era ligeramente controvertido. La mera idea de una rebelión había hecho que todas las gemas se encerraran socialmente y se volvieran más que un poco locas por su cuenta, lo que hacía que los informes fueran más complicados. Necesitas calmar a la población, concluyó Green una vez que hubo hecho el análisis y rió entre dientes al darse cuenta de algo. En realidad, no deberíamos pensar como otras razas para esto. Deberíamos pensar como gemas. Reúne a todos y prepárate para usar tu talento especial. Haremos una inspección. Blue le dirigió a Green una mirada ligeramente molesta. Eso sería bueno si solo tuviéramos unos pocos miles. La población es de alrededor de 1 millón. Aquí no hay ningún lugar lo suficientemente grande y una inspección adecuada sería. Hizo una pausa y comenzó a sonreír. Oh, ya sé. ¿Qué? Preguntó Green en respuesta mientras se alejaba de la mirada. Fusión. Probablemente obtendremos un componente emocional para tu visión, ¿no? Dijo Blue y aplaudió con alegría. ¿En serio? ¿Por qué? Green dejó escapar un suspiro. No, tienes razón. ¿Pero por qué siento que me estás tomando el pelo? Tienes la mayor experiencia de entre los diamantes, y con lápiz, todos sabemos que no te opones a ello. Es más que un poco divertido, especialmente porque es muy útil. Respondió Blue y volvió a aplaudir antes de extender una mano. No repitamos lo que dijo Pink y asegurémonos de que esta fusión sea para algo más que el trabajo. Bien, bien. Green extendió la mano y tomó la suya. Unos momentos después, una nueva fusión se materializó en un pequeño destello de luz. El nuevo diamante se tomó un largo momento para acomodarse. Luego se levantó y fue a buscar un espejo para examinarse. Cabello largo, vestido y color cian. Fue un muy buen resultado en su opinión. Ahora a evaluar el talento que había obtenido. El diamante cerró un ojo y lo abrió. La visión de Green no se manifestaba, pero podía sentir a sus perlas cerca, o al menos sus emociones.
Había algo de entretenimiento leve, probablemente debido al hecho de que sus diamantes se habían fusionado de nuevo. Así ni siquiera necesitamos reunir a nuestras gemas. La fusión de diamantes reflexionó en voz alta. Ah, me gusta esta voz. Muy relajante. Perlas, voy a dar un paseo. Por favor, avisen a las personas correspondientes. Con esas palabras, la fusión salió de la habitación casi sin preocuparse. Diamante Cian, decidió mientras caminaba. Ese era su nombre. Se detuvo un momento a pensar. ¿Cómo se vería Lápiz cuando se fusionara con estas dos? Los colores serían interesantes, había decidido. Tendría que agregar más azul en algún momento para ver cómo encajaría. Tarareando para sí misma, Cian comenzó a pasear a su antojo. Más de una gema se detuvo y la miró un momento al pasar. Allí reinaba la admiración habitual, mezclada con confusión y diversión. Era la primera vez que un diamante se fusionaba y se presentaba en público sin una razón oficial. Todos conocían a Oro, pero Cian no tenía un motivo aparente para estar fuera. Tenía que admitir que era bastante gratificante. Cian saludó a algunas gemas y disfrutó de la sensación de sus emociones. Azul había podido controlarlas, pero esas habían sido todas sus emociones. De alguna manera, la habían aislado. Este talento era muy diferente. Cian también se sentía aislada físicamente, pero al sentir lo que ellas sentían, podía comprender un poco mejor. La sensación y la emoción eran tan intensas que casi olvidó el propósito original de su formación. Casi cualquier tipo de nota discordante y estridente fue más que suficiente para que se concentrara y estableciera prioridades. En apariencia, Cian no cambió su comportamiento. Continuó caminando. La gema que transmitía esa sensación no estaba cerca. Estaban bajo tierra, fuera de la vista, justo al borde. La sensación también era extraña. No era miedo, ni ira. Simplemente era algo raro, como si la gema misma no se sintiera bien. Ese era el problema o una gema en apuros. Sin embargo, no podía simplemente acercarse, ni siquiera mostrar que había notado algo. Eso causaría problemas. Pasaron varias docenas de pasos antes de que la fusión decidiera actuar. Cian sacó con cuidado y casi con indiferencia una tableta y comenzó a teclear. Un mensaje discreto a sus guardias hizo que algunos shunjitas se separaran. Con eso, Cian continuó jugando con su computadora, hojeando información casualmente para parecer ocupada. Pasó bastante tiempo antes de que recibiera una respuesta. Era relativamente simple. Una gema había sido desintegrada y capturada. Cian sonrió levemente y continuó caminando en respuesta. Solo una no era suficiente. Necesitaban encontrar algunas más para obtener un tamaño de muestra adecuado. Además, estaba disfrutando de su día. Última edición. 1 de diciembre de 2025. Nota estándar. 002. Estoy muy seguro de que esta historia no es mía, pero sí estoy muy seguro de que el audio y por consiguiente este video también es mío. Así que si ves esto en otro canal que no sea el fan de todas las historias, pues me lo robaron. Malditos ladrones, aprendan a trabajar ni que hacer un copia y pega de esta en la historia original en la aplicación Locuendo fuera tan difícil. Te invito a ver esto en mi canal, el fan de todas las historias, de seguro es mejor verlo allá y también podrías encontrar otras historias que te gusten tanto como esta. Y ya que estás, dale like y suscríbete por favor. Capítulo 156 An. No habrá actualizaciones hasta el lunes debido a las vacaciones. Espero que todos lo disfruten. Cian había decidido que aún no era el momento de separarse después de su paseo. Había dos razones. Una, había sido formada explícitamente para durar más que una sola tarea. 2, su manifestación probablemente era más adecuada para esto. Sus componentes aceptaron a regañadientes, así que podría existir por más tiempo. Grimm tenía recuerdos de seres orgánicos a los que podía acceder, la autodestrucción como la que enfrentaba era horrible para ellos. Se preguntó un poco cómo funcionaría la fusión si la forma gestal realmente temiera la no existencia. Otro pensamiento para otro momento. Estaba bien con la fusión eventualmente. Dejando de lado una pequeña digresión sobre la existencia existencial, Cian sí sabía cómo concentrarse. Esto era necesario aquí. Aproximadamente la mitad de las gemas que había encontrado estaban simplemente atrapadas en un bucle de algún tipo. La mayoría de ellas habían sido arregladas por la desaparición que había ocurrido con la captura. Algunas requerirían algo más de trabajo, pero esto estaba dentro de lo esperado. La otra mitad era lo que la preocupaba. Tenían explícitamente sentimientos negativos una vez que las visitaba. Eso era extremadamente raro en la experiencia de Blue.
Se había esforzado mucho por abordar cualquier cosa que pudiera causar la rebeldía explícita que estaba percibiendo. Solo los peores criminales odiaban los diamantes, y ese odio casi siempre iba acompañado de traición. Exceptuando a aquellos con problemas de socialización, esos eran simplemente fríos. Estas gemas estaban completamente desvinculadas metódicamente de la recuperación convencional de diamantes. Tras un examen, tampoco tenía mucho sentido. Las gemas en cuestión eran, por así decirlo, la escoria. Tenían poco trabajo, algunos deméritos y, en general, una mala actitud. No eran abiertamente rebeldes. Todos los registros asociados a ellas simplemente las describían como malas trabajadoras y desagradables para trabajar con ellas. Básicamente, el tipo de gema que terminaba en los peores trabajos porque era lo único que sabía hacer. Tareas como inspeccionar materiales inertes cada pocos cientos de días no requerían mucha experiencia, solo tiempo y un mínimo esfuerzo. Los interrogatorios tampoco daban resultado. La falta de respeto dificultaba hacerlas hablar, y bueno, las gemas nunca habían tenido que interrogar a otra gema poco cooperativa. Qian dedicó unas horas a hablar con las gemas, intentando influir en sus emociones, pero solo obtuvo un silencio hosco. Era extraño y un poco molesto. Quizás Grimm podría idear algo para solucionar esto. También podrían consultar con personas ajenas a la raza. Probablemente sabían cómo obligar a seres sensibles reacios a hablar. Sin embargo, Qian no estaba segura de que fuera la mejor idea. Le tomó un momento darse cuenta de algo y sonrió levemente. Unos mensajes después, se calmó. Misión cumplida. Varias horas después, los prisioneros fueron desintegrados una vez más y transportados a otra zona segura. Allí, Verde y Azul se reunieron con quien se encargaría del resto, Blanca. La diamante mayor lucía más severa e imperiosa de lo normal en ese momento. Carecía de cualquier rastro de emoción y parecía más una estrella viviente que un ser vivo. Se cernía sobre todos, y la prisión quedó en completo silencio, salvo por el sonido de los pasos al golpear el suelo mientras las gemas desintegradas eran traídas. Rápida y eficientemente, la primera gema fue colocada en una estación de carga para que se manifestara más rápido. La desafortunada gema manifestó su forma de luz unos minutos después y se congeló en el instante en que notó la imponente Blanca. Comportamiento aberrante o no, estar frente a la fundadora de tu raza era algo que no se podía ignorar. Era peor con Blanca, porque la diosa viviente parecía la ira encarnada en ese momento. La gema ni siquiera chilló cuando el talento de Blanca cayó sobre ella como un martillo neumático. Por un instante, eso fue todo. El sonido del talento especial de Wite, similar a un rayo, impactó a la gema en la prisión y ella tomó el control de la gema rebelde. Entonces, el diamante anciano pareció aún más indignado. La luz se extendió por la prisión. ¿Qué es esto? Se transmitía tanta información que Green tuvo que tomarse un momento para procesar lo que veía. Entrecerró los ojos y finalmente habló. No sé qué estás viendo, tuvo que admitir. Wite se agachó y agarró la gema en la que había usado su poder con una mano. Con la otra mano libre, se pellizcó la cabeza y la gema se desvaneció una vez más. A Wite no pareció importarle mientras miraba fijamente algo atrapado entre su índice y su pulgar. Aún sabiendo que había algo allí, Green apenas podía ver qué era lo que ella miraba fijamente. ¿Es eso, algún tipo de manifestación psiónica? Un reflejo, dijo Wite mientras la miraba fijamente. Susurros en el borde de su mente. Dice exactamente lo que quieren oír y los guía hacia algo. La traición. El diamante le siseó y lo apretó. Algo que afecta la mente entonces. Green murmuró y miró a la gema inflada. ¿Sigue comprometida? Wite usó su talento especial de nuevo en el núcleo inflado y la gema se manifestó poco después. Sigue rebelde. Es muy probable que ésta se vuelva a infectar si regresa al planeta. La gema que controlaba dijo con tono inexpresivo. Sus patrones mentales están distorsionados lo suficiente como para que no valga la pena el esfuerzo de arreglarlo también. ¿Estás segura? Preguntó Blue antes de parecer darse cuenta con quién estaba hablando. Oh, puedes llevártela e intentarlo, dijo la gema controlada mientras se volvía hacia Azul con una sonrisa inquietante. Será un buen caso de estudio. Y también necesitamos identificar las fallas que permitieron esto. La gema cayó al suelo como una marioneta a la que le cortaron los hilos y Blanco continuó. Insidioso, astuto y absolutamente condenatorio, dijo Blanco sin rastro de emoción. Purgaré a los demás y tú identificarás al resto. Algo crujió bajo los pies de los diamantes. Los purgarás.
Purgarás a las aberraciones que hicieron esto. Los aplastarás por completo, ¿entiendes? Continuó el diamante anciano casi amablemente. Sí, anciano, dijo Verde, incluso cuando Azul tembló ligeramente y retrocedió. El resto del proceso fue menos que agradable y bastante estresante para los diamantes. Probablemente fue peor para las otras gemas involucradas. Verde se consoló con el hecho de que al menos tenía algo que investigar, aunque necesitara un largo descanso después de todo eso. Última edición. 1 de diciembre de 2025 capítulo 157. No había nada más fiel que los recién convertidos. Eso fue, en última instancia, lo que frustró cualquier posibilidad de salvar a las gemas corrompidas. Azul ya había comenzado a intentar curarlas, pero Verde tenía poca fe en que pudiera hacerse fácilmente, si es que se podía hacer. La aflicción que las había afectado era tan insidiosa como Blanco había concluido tras su examen. En resumen, el infiltrado psiónico no hacía nada activamente sobre las gemas que afligía, por así decirlo. Era simplemente un susurro en la cabeza de la gema. Aconsejaba, persuadía, ofrecía diferentes interpretaciones de las cosas, incluso ofrecía consejos adecuados. No alteraba directamente los procesos mentales de la gema. Todo lo que hacía era actuar como un consejero oscuro casi perfecto. Intentaba ganarse la confianza de la gema. En términos de espionaje, era un manipulador y desempeñaba todas las funciones de uno. Una vez que la entidad psiónica se ganaba la confianza de su sujeto, y, dado que operaba en la mente, era muy eficaz en ello, el infiltrado manipulaba sutilmente los pensamientos de la gema para que se opusieran a la autoridad diamante. Por eso, al final, era casi imposible solucionarlo. Las gemas no habían sufrido cambios físicos. Simplemente se las había convencido de que les convenía oponerse a los diamantes. Recordaba al adoctrinamiento de sectas y cosas por el estilo, y resultaba exasperantemente efectivo precisamente por su discreción. Paradójicamente, solucionarlo probablemente sería más fácil con seres orgánicos. Las gemas eran muy resistentes al cambio en general. Las gemas que habían identificado eran las que ya eran medio rebeldes. Estos consejeros oscuros simplemente las coordinaban y alentaban, más que nada. Buscaban fisuras en la sociedad y las explotaban. Contrarrestar esto era difícil desde el punto de vista tecnológico. Fueran lo que fueran estos parásitos psiónicos, tenían muy poco poder y podían ir a casi cualquier parte sin ser detectados. Los escudos psiónicos estándar no los protegerían, y los de mayor intensidad no lograrían la cobertura necesaria. Una vez que penetraban en una víctima, ningún método conocido podría extraerlos, salvo el toque personal de un diamante. Sin embargo, la tecnología no era la única forma de contrarrestarlos. Lo primero que hacía cualquier culto al atrapar a alguien era aislarlo. Todas las gemas que habían encontrado estaban solas. Por lo tanto, lo más sencillo era lograr que sus gemas socializaran más. Fiestas obligatorias y cosas por el estilo. La sutileza que empleaban los consejeros oscuros los hacía vulnerables a una buena estructura de apoyo. Blue se debatía entre la emoción y la irritación ante esa conclusión una vez que Green la propuso. En sus palabras, organizar reuniones masivas rutinarias era imposible. No tenían la mayor población como raza, pero sí la suficiente como para que obligar a todos a socializar según un horario fijo no fuera realmente factible. Lo único que podían hacer era ordenar a sus gemas que organizaran reuniones más personales mientras Green trabajaba en una posible solución. Era una solución incompleta. Sin embargo, era algo parecido a una solución. Y una que Pink captó y transmitió a los orgánicos con su aprobación. Naturalmente, ellos tenían sus propias conclusiones sobre cómo abordar el problema. En última instancia, las soluciones no importaban demasiado. Salvo un avance decisivo, habría que conformarse con retrasar las cosas. Actualmente, las gemas y los devoradores de estrellas se encontraban en un punto muerto a nivel de flota. El campo de batalla se centraba en los aliados de las gemas, y habría daños colaterales. Ya se habían capturado algunos planetas que estaban causando problemas. Todos esperaban que hubiera más. Las cosas también podían cambiar en un instante. La moral estaba por los suelos, por decirlo suavemente. No se vislumbraba ninguna victoria. Si las gemas intentaban dispersar a los devoradores de estrellas que se estaban reuniendo, estos se dividirían y atacarían. Si esperaban, sus aliados serían diezmados lentamente por esta técnica de infiltración. Estaban bajo asedio a nivel galáctico, y nadie tenía ideas claras sobre cómo afrontarlo. Era obvio y desagradable contemplarlo. Si bien no estaban condenados, la situación no era óptima.
Fue bajo estas sombrías condiciones que un planeta crítico de la Confederación se rebeló abiertamente. Todos sabían que era una acción enemiga. Todos también sabían que el planeta no podía sucumbir ante esto. Si caía, la Confederación perdería una parte fundamental. El problema era que se trataba de un planeta muy poblado. Con más de 20.000 millones de seres inteligentes, era físicamente imposible identificar quién era simplemente un rebelde y quién un aliado de los devoradores de estrellas. La contención de disturbios convencional no era precisamente efectiva con semejante número de habitantes. La acción militar era el único paso posible, y se implementó una vez que se hizo evidente que la policía convencional no iba a funcionar. Se implementaron rápidamente confinamientos, ley marcial, toques de queda y medidas similares. Sin embargo, las zonas urbanas densamente pobladas eran, francamente, imposibles de controlar adecuadamente. Las fuerzas militares contaban con armamento diseñado para afrontar esta situación, pero resultaron insuficientes ante tal número de personas. La infiltración fue profunda y sutil en muchas zonas. El ejército se vio desbordado y la rebelión se intensificó debido a los daños colaterales causados por sus intentos de contener la situación. Antes de que la Confederación pudiera decidir cómo manejar esto adecuadamente, Rosa y Azul decidieron conjuntamente ayudarlos. Tomando varias naves para formar una pequeña flota, se dirigieron al planeta y establecieron una base avanzada. Había muchas razones para esta decisión, y muchas de ellas eran válidas. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera consecuencias lamentables. Casi como si lo hubieran previsto, los devoradores de estrellas se pusieron en marcha de inmediato. Algunos se dirigieron a amenazar al planeta rebelde. Amarillo se movió para interceptarlos, y el resto se dispersó para comenzar a atacar puntos clave. Las predicciones se descontrolaron y tanto las gemas como los devoradores de estrellas entraron en FTL casi al azar, intentando moverse y contraatacar. Todo esto convirtió la situación galáctica en un caos complicado. Ninguno de los ataques tuvo consecuencias trascendentales en el gran esquema de las cosas. Atacaron, causaron daños y se marcharon, pero los daños se repararon fácilmente. Algunas fortificaciones fueron destruidas, pero las gemas no sufrieron bajas. El objetivo no era causar daños reales, sino inmovilizar a Amarillo y su flota en ciertas áreas. Una vez que la inmovilizaron, los devoradores de estrellas lanzaron a varias de sus fuerzas al planeta donde se encontraban Rosa y Azul. La red de teletransportación de las gemas fue destruida y los rebeldes inmediatamente utilizaron los cuerpos como material bélico. Muchas intenciones quedaron claras tras este suceso. Amarillo no pudo prestar ayuda al planeta debido a las amenazas de la flota. Tampoco la Confederación. Los devoradores de estrellas habían forzado a las gemas a una posición en la que Rosa y Azul se vieron obligadas a defenderse en un planeta semi-hostil, sin refuerzos y con recursos limitados. En realidad, fue la primera batalla real de la guerra. Capítulo 158. Haxui 2 era un planeta muy poblado. Ubicado en lo profundo del territorio de la Confederación, funcionaba como nexo para varias rutas comerciales y como área de suministro y fortificación. Destacaba sobre todo por su infraestructura desarrollada. Con una población de más de 20.000 millones, producía suficientes materiales y servicios como para cubrir una fracción significativa de la economía total de la Confederación. Perder su producción quebraría la maquinaria bélica de la Confederación en el sector y la obligaría a redirigir casi todo para continuar sus despliegues, lo que probablemente crearía una debilidad importante que sus enemigos podrían aprovechar. Por eso, Rosa y Azul habían decidido abordar personalmente la rebelión que había comenzado en el planeta. Era tanto un compromiso público de las gemas con sus aliados como una acción cínica para prevenir un posible problema en el futuro. El planeta no era realmente crítico, pero perderlo sería perjudicial en muchos aspectos. Habían llevado una pequeña flota porque el planeta aún se encontraba en territorio muy amigo, y establecer un teletransportador local resolvería la mayoría de los demás problemas que surgirían al estar fuera del territorio gema. En definitiva, fue la acción más segura que podían tomar en una guerra. En retrospectiva, se habían hecho varias suposiciones que resultaron ser falsas. La primera era que los devoradores de estrellas valoraran a sus jóvenes. El ataque suicida que habían lanzado contra el planeta había dejado bien claro que los jóvenes eran meras herramientas. Habían lanzado una pequeña flota contra el planeta con el mismo cuidado que se tendría con drones desechables. Otra suposición había sido que la teletransportación era segura e irrompible.
Claro que las gemas sabían por experiencia que un buen impacto en las instalaciones las destruiría, pero se habían esmerado en fortificarlas como estándar. Los niños devoradores de estrellas habían estrellado sus cuerpos contra el planeta, pero no habían alcanzado los teletransportadores. Seguían fuera de combate por alguna razón. Probablemente una psiónica que Green tendría que descubrir y solucionar después. Estaban aprendiendo muchas cosas hoy. Una de ellas era cuánto consideraban los devoradores de estrellas sus cuerpos como herramientas. Estrellar naves contra un planeta no debería haber sido una estrategia válida. Sin embargo, aquí, aparentemente, lo era. Los rebeldes han recogido los cuerpos y los están reforjando de alguna manera. Una de las Topaz informó a las Diamantes poco después de que se aclarara lo que estaba sucediendo. Hemos encontrado varios fragmentos pequeños incrustados en los cráneos de algunos atacantes. Les ha dado suficiente poder como para que estén amenazando con su equipo improvisado. ¿No se necesita algo especial para manipular ese material?, preguntó Pink antes de negar con la cabeza. No, espera, no importa. No podemos quedarnos aquí con lo que está pasando. Estamos fortificados aquí y no es que estén causando muchos problemas por el momento, replicó Blue mientras revisaba el panorama táctico de la zona en la que se encontraban. No. Están sondeando. No me gusta estar quieta con cómo va esto. ¿Cuánto del planeta está de nuevo en rebelión?, preguntó Pink a Topacio. Desconocido. Tenemos que asumir que ya no se puede confiar en los informes, gruñó la gema. Los ataques coinciden con los patrones de sondeo, pero los rebeldes no han mostrado mucha coordinación hasta ahora. Lograron asegurar los devoradores estrellados y presumiblemente los están reconstruyendo, respondió Pink, negando con la cabeza de nuevo. Como líder, no quiero estar aquí cuando intenten el siguiente paso. Doy la orden de abandonar la fortificación ahora. Inicien los protocolos de evacuación. Blue casi protestó ante esa orden. La mirada de la otra diamante la detuvo. Pink parecía inusualmente seria. Blue, querida hermana. Por lo que dicen, eres pésima en la guerra. Déjame encargarme de esto. El diamante más joven hizo una pausa y luego se puso alegre. En realidad, este es el momento perfecto. Fusionémonos. ¿Disculpa?, preguntó Azul confundida por el cambio repentino. Rosa saltó hacia adelante y agarró a su hermana. En realidad es muy importante. Ahora mismo necesitamos menos números, no más. Además, tenía muchas ganas de hacerlo en algún momento. Proclamó con gran entusiasmo. El diamante mayor intentó formular un argumento. En realidad no pudo. Sabía que era pésima en esto. Tenía que decir algunas palabras primero. Si no te conociera, diría que lo organizaste todo solo para forzar las cosas, pero está bien. Hará las cosas más fáciles aquí. Rosa rió y entonces comenzó la fusión. Con un pequeño destello de luz, otro diamante cobró vida y se estiró una vez lánguidamente antes de girar la cabeza y los hombros. Se flexionó ligeramente y luego soltó una risita. Oh, eso se siente bien, murmuró la nueva Gestalt. Mi diamante, no tenemos tiempo para divertirnos. Le recordó el guardaespaldas Topacio a su líder. Sí, sí. Llámame diamante púrpura. Existiré hasta que se resuelva la crisis. La recién bautizada Diamante Púrpura respondió con otro alarde y un micrófono apareció en su mano mientras manifestaba su arma personal. El talento es, bueno, si puedes oírme, puedo afectar tus emociones. Lo cual es divertido, pero incluso si hago que alguien esté alegre o triste, aún podrá luchar, así que no será una solución rápida. Especialmente si están usando aumentos. La Topacio simplemente miró fijamente a su protegida. Purple puso los ojos en blanco y chasqueó los dedos de su mano libre rítmicamente mientras salía de la habitación. ¿Estado de la evacuación? Estaremos listos en unos minutos. Los asistentes orgánicos están tardando la mayor parte del tiempo, respondió Topacio. Detrás de las dos, la estación que habían estado usando para supervisar la situación. No dejarían nada. La seguridad de la información era un concepto relativamente explorado por las gemas, pero evitar que las cosas cayeran en manos enemigas era fácil de comprender e implementar. Ayudaba significativamente que, al final, las gemas solo necesitaran sus cuerpos. Pink querría mantenerlas cerca, pero tácticamente será mejor llevarlas a otra zona segura. Podemos movernos mucho más rápido y de forma más errática con fuerzas gema puras, concluyó Purple en voz alta mientras caminaba hacia la zona designada para sus aliados orgánicos. Era un caos. No es que esto fuera inesperado. Las gemas en general no necesitaban mucho.
Las asistentes aliadas de Pink no eran gemas, ni estaban entrenadas para luchar. Así que no lo estaban haciendo bien. Las gemas que podían dedicar tiempo estaban ayudando, pero, de nuevo, no estaban entrenadas para esto. Muy bien, dijo Purple con una leve risa. Tranquila Aara, cantó en su micrófono. El cambio fue inmediato. La gente se calmó y casi se produjo la confusión. El efecto tranquilizador del talento de Purple también lo impidió un poco. Soy Purple Diamond, una fusión de Pink y Blue. Pronto evacuaremos. Purple continuó cantando. No se preocupen por guardar datos. Simplemente destruyan la mayor parte. Tendría que pensar en algunas rimas. La fusión es algo de las gemas, ¿verdad? Preguntó alguien. Sí, básicamente es crear un hijo, pero no. Eso no explica nada. Sí. Purple respondió con un trino. Soy Pink. Soy Blue, y soy fabulosa. Dio una vuelta sobre sí misma. Y todos deben prepararse para irse. Con su larga melena puntiaguda y sus movimientos gráciles, Purple sabía que era la estrella perfecta. Tampoco tenía tiempo para dar un concierto, ni siquiera para improvisar rimas. ¡Qué lástima! Se conformaría con proteger a quienes estaban bajo su protección. Ella también está haciendo algo. Por supuesto que sí. La fusión hace que las gemas sean raras y Pink ya era rara. No hables así de nuestra adorable bicho raro. Pink, ¿cómo te las arreglas con estos idiotas? Se preguntó Purple en voz baja antes de respirar hondo y seguir cantando. ¿Prefieres tener miedo? Preguntó. Sigue así. Gritaron todos sin que nadie se lo pidiera. Purple les dedicó una sonrisa. No era el peor público por el momento. Tendría tiempo de sobra para cantar más tarde. Capítulo 159. Rosa y azul no eran gemas militares. Amarillo les había inculcado la autodefensa, pero la estrategia general era algo que les resultaba muy difícil. Púrpura, como su fusión, era igual de mala. Esto se ejemplificó con el hecho de que tuvo que cambiar varias decisiones después de la evacuación. La principal de esas decisiones fue el simple hecho de que se encontraban en un entorno urbano. Realmente no había un lugar seguro donde dejar a sus auxiliares orgánicos. De hecho, no había ningún lugar donde pudieran evitar a la gente. Algunos lugares estaban tan densamente poblados que con solo caminar unos pasos, Púrpura tropezaba con varias familias. Esconderse de fuerzas hostiles era imposible con ese nivel de densidad. Las gemas eran demasiado visibles como para evitar los rumores y no tenían forma de identificar a los enemigos. Púrpura decidió inmediatamente cambiar su estrategia. El objetivo se convirtió en ser impredecible y difícil de localizar. Esto estaba fuera de la experiencia de sus componentes, así que improvisó e hizo algo completamente inesperado. Manifestó su micrófono, buscó algunas canciones populares del planeta y comenzó a cantar donde quiera que pudiera. Las multitudes que reunía, ya curiosas, comenzaron a sumar más seguidores a medida que diversos tipos de alienígenas se sentían atraídos por la euforía emocional inusual que provocaba el cantar. Mantenía un tono muy discreto, con cierta calma, algo de diversión y disfrute. Lo justo para generar un pequeño revuelo en todos los que la escuchaban, por así decirlo. Atraía mucha atención. También permitía a sus gemas identificar a quienes actuaban de una manera muy específica. A algunos no les gustaba lo que hacía Purple, y eso estaba bien. Los sospechosos eran aquellos que intentaban seguirla y también luchar contra sus alegres melodías. A esos eran a quienes vigilar y marcar cuando fuera posible. El público que reunía no era un escudo. Purple era muy consciente de que el enemigo mataría con gusto a cualquiera a su alrededor si tuviera la oportunidad. Sin embargo, era una distracción. Atraía toda la atención con gusto y alegría, y luego, cuando juzgaba que el enemigo iba a actuar, desaparecía en un destello de luz y sonido. Al convertirse en el único foco de atención, cubría a todos los demás. Hay que admitir que escapar era la parte más difícil. Incluso aprovechando la experiencia de Pink en encogerse, seguía siendo una mujer brillante y de tamaño considerable. El truco consistía en sacarle el máximo partido. Mientras cantaba, sus ayudantes preparaban refugios y diversas rutas de escape a través de la densa arquitectura urbana. También lograron improvisar un dispositivo de camuflaje personal. No podían conseguir refuerzos, las comunicaciones seguían funcionando intermitentemente. Grimm les había enviado literalmente una docena de maneras diferentes de fabricarlo. Gracias a todo eso, Purple pudo escapar justo cuando más se la necesitaba. La repentina desaparición del llamativo objetivo resultó ser una gran trampa que descolocó a todos.
Los ayudantes orgánicos de Pink también resultaron ser de gran ayuda. Se sabía que Pink era la diplomática. Todos sabían que empleaba a personas que no eran gemas. Nadie les prestaba mucha atención. Después de todo, las gemas eran conocidas por su aislacionismo. Pink era una excepción, pero ni siquiera ella confiaba en los que no eran gemas. O al menos eso se creía. La verdad era muy diferente. La Casa Segura 9 está comprometida. La perla de Pink habló por el comunicador, un dispositivo local de baja calidad, barato e imposible de rastrear. 3 y 5 siguen bien. Los fondos se han transferido a la cuenta en blanco 300. Dirigió la última parte a su audiencia actual. ¿Quieren que haga otro viaje al mercado negro?, preguntó el alienígena de aspecto sucio mientras observaba a la gema. Gina cumple años mañana. Se agradecerían los ingredientes para un pastel, respondió Perla. Ah, y el compuesto explosivo Teta también estaría bien. Asintió con decisión. Por supuesto, raciones y bombas. Cosas estándar, en realidad. El alienígena resopló. Solo conozco gente que se tomaría el tiempo de hornear un pastel en medio de una guerra. Pear levantó una ceja. ¿La moral es importante, no?, preguntó. No voy a discutir, especialmente porque tú pagas. Solo es divertido, eso es todo. ¿Quieres saber cómo va todo esto también? Eso siempre se agradece. Pear la sintió y golpeó una libreta de aspecto desaliñado. ¿Pago en metales específicos como antes? El alienígena volvió a reír. Por supuesto. Pueden estar seguros de que les daré la vieja garantía de escoria. Sin traiciones y mercancía a tiempo con mínimas estafas. Hablando en serio, trabajar para ustedes, gemas, paga bien y ustedes no están hechos como esos nuevos apuñaladores de cabezas que los persiguen. Asintió y salió por la puerta trasera. Pear le esperó a que se fuera antes de cambiar de comunicador. Se ha ido. Se están consiguiendo suministros. Sus biorritmos eran normales. ¿Cómo está nuestra diamante Pearl? El comunicador hizo una pausa un momento antes de que se entendiera. Está preparando otro concierto. Esperamos atraer más al enemigo. Si son listos, deberían haber seguido el patrón y pensarán que pronto podrán acorralarla. Con el sentido del drama de Blue, esto va a terminar en un gran anfiteatro, ¿no?, le preguntó Pearl a su compatriota. Hay uno en construcción. Los contratistas locales han sido muy comprensivos con nuestros requisitos en la construcción en curso. La respuesta fue bastante engreída. Pearl soltó una risita en respuesta mientras colgaba y miraba alrededor de la destartalada habitación en la que se encontraba. Con el ceño fruncido, revisó las ventanas y las paredes antes de tomar una decisión. En los barrios marginales siempre había habitaciones por todas partes, especialmente si no te importaban ciertas cosas, como dormir o comer. Unos movimientos más tarde, la perla de rosa estaba recostada en un pequeño hueco cerca del techo. Era un lugar inhóspito para cualquier otra raza. Era estrecho, la ventilación deficiente y tenía poca luz. Perla se sentía ligeramente incómoda. El hecho de que no pudieran ir literalmente al suelo no significaba que no pudieran esconderse de otras maneras. Una gema podía convertirse en una pesadilla para detectar con solo pensar un poco, y estaban pensando mucho. No duraría para siempre. Eso estaba perfectamente bien. En ese momento, Púrpura cantaba como una diva y atraía al enemigo. Pronto serían ellos los cazados. Última edición. 3 de diciembre de 2025 capítulo 160. Vengan a ver cantar a Purple Diamond. El concierto será explosivo. Literalmente, habrá explosiones y peleas mientras Purple lucha contra el mal que corrompe este planeta. A veces, uno simplemente tenía que aceptar la situación. En este caso, Purple había decidido aceptarla de verdad. Era bastante obvio para todos que la estaban persiguiendo. Había tenido suerte de haber evitado en su mayoría la confrontación directa, pero el número de enemigos aumentaba y, francamente, se estaba quedando sin rutas de escape rápidas. Sumado a lo descarados que se estaban volviendo, era bastante evidente que confiaban en acabar con ella pronto. Así que, tener carteles esparcidos sobre su última demostración era simplemente sensato a sus ojos. En la superficie parecía una especie de desesperación. Una súplica desesperada de ayuda. En realidad, era solo otra capa de cobertura. Había empezado a preparar esta trampa en el instante en que se dio cuenta de lo poco espacio que tenía para maniobrar. Purple entró en el anfiteatro aún en construcción y sonrió levemente al ver lo que tenía. Grande y vacío, tal como esperaba. Unos cuantos saltos la llevaron directamente a la base, y entonces desactivó el camuflaje.
Detrás de ella, un fuerte chillido resonó cuando varios de los caminos interiores fueron bloqueados por vehículos a toda velocidad. Los alienígenas retorcidos que iban en ellos salieron y prepararon sus armas. Estos no se parecían en nada a los alienígenas que ella conocía debido a las modificaciones que habían sufrido. Eran el equivalente a la infantería pesada, creada a partir de los restos de los devoradores de estrellas. Adornados con armaduras ennegrecidas, parecían más bloques de metal andantes que personas. Sus armas parecían toscas, esferas y grandes mazas. Recordaban a guerreros acorazados de antaño, más que a tecnología hiperavanzada, una vez que se consideraba todo junto. Grimm probablemente podría analizarlos. Purple simplemente pensó que parecían esforzarse demasiado por dar miedo. Los había visto en acción suficientes veces como para no subestimarlos. Esas esferas eran equivalentes a granadas de plasma, y la armadura les permitía manipular gemas. ¿Solo 100? Tarareó Purple melódicamente mientras calentaba. Un disparo la hizo estremecerse cuando la bala impactó en su costado. Ilesa, escaneó el área y vio que más gente comenzaba a aparecer. Los menos visiblemente alterados. Armados con armas improvisadas, no eran realmente una amenaza para ella. Eran una forma de distraerla, sin embargo. Todo sumaba. Aterrador, aterrador. El diamante continuó zumbando. La manipulación emocional armónica de bajo nivel no estaba haciendo nada en los pesados, podía notarlo. La infantería ligera estaba lo suficientemente lejos como para que cualquier cosa que sus habilidades hicieran sería prácticamente imposible de seguir. No era inesperado. Habían estado aprendiendo. Purple pateó el suelo. Una de las funciones preestablecidas se activó y ella inhaló. ¡Que empiece la fiesta! Gritó a través de su micrófono Ama. El sonido estalló desde varios altavoces ocultos. Literalmente explotó. Los efectos de su arma y su habilidad los habían convertido en cañones sónicos. Los ataques sorpresa contra los pesados los lanzaron por los aires y destruyeron su incipiente formación. No fue suficiente para matarlos, pero sin duda los desconcertó y desbarató cualquier plan. Purple comenzó a bailar mientras cantaba de verdad. Las palabras no importaban. Los movimientos tampoco, siempre y cuando se moviera. Varias balas fallaron. Otras la alcanzaron, pero solo la irritaron. Entonces empezaron a lanzar proyectiles antitanque. Esos tenían la suficiente potencia como para herirla, si es que la alcanzaban. Con toda la energía sónica fluyendo desde su micrófono y altavoces, la mayoría de los proyectiles no la alcanzarían. Los proyectiles explosivos, en particular, impactaban contra muros de aire y explotaban prematuramente. Combinado con los rápidos cambios emocionales que estaba forzando, incluso los pesados se tambaleaban un poco. Todo el caos hacía cada vez más difícil dañar a Purple, tal como lo había planeado. La verdad es que, incluso si las cosas hubieran salido según lo planeado, no iban bien en ese preciso instante. Los pesados habían sufrido quizás una o dos bajas hasta el momento. Su armadura era un caparazón de devorador de estrellas reutilizado. Ese material hiperdenso era extremadamente resistente, y las pequeñas explosiones sónicas de Purple no eran suficientes para penetrarlo. En realidad, la única razón por la que funcionaba era porque había tenido que ser modificado para que lo usaran personas tan frágiles. Purple retrocedió varios pasos cuando algunas de las esferas fueron lanzadas en su dirección. Las explosiones rasgaron el aire y el calor la envolvió cuando el plasma estalló y casi la tocó. Desagradable, pero tolerable porque era un diamante. Cambió un poco su tono solo para darles a los pesados más cercanos un impulso extra. Retraso, retraso, esquivar el avión. El diamante apenas registró el pequeño avión antes de lanzarse fuera de su camino. El vehículo se estrelló contra su anterior posición y, de repente, los altavoces se apagaron al destruirse finalmente el control central. Una explosión masiva sacudió el anfiteatro y Purple se estremeció al sentir un leve dolor cuando la alcanzaron algunos fragmentos ardientes. Ese dolor se convirtió en alarma cuando varios soldados de infantería pesada salieron de la explosión con sus armas listas. Antes de que pudieran cargar contra el diamante, algo surgió del suelo. Los topaces de Pinky Blue se habían levantado del escenario inferior bajo el anfiteatro y se fusionaron en un instante, convirtiéndose en un gran topaz que inmediatamente comenzó a batirse en duelo con los enemigos pesados más cercanos. Purple se estremeció internamente, pero reanudó su canción. Era demasiado pronto para revelar esa carta. Desafortunadamente, parecía que el enemigo había terminado de jugar.
Mientras que sus aliados Topaz fusionados podían defenderse indefinidamente en combate cuerpo a cuerpo contra sus oponentes, había mucha más munición volando a su alrededor, incluyendo más granadas de plasma. El enemigo incluso lanzó algunas al suelo sobre donde algunos de sus otros aliados estaban listos para aparecer, obligándolos a excavar o a retirarse prematuramente. Purple observó que ahora que el enemigo estaba seguro de tener su posición, estaban trayendo más fuerzas. Tampoco la estaban subestimando. Eran plataformas de armas flotantes que se acercaban, y las armas parecían muy grandes. Esto era un compromiso total, incluyendo lo que parecían fuerzas militares subvertidas. Cambió su enfoque a las fuerzas aéreas y se preparó para intentar una explosión sónica total por esa vía. Entonces Topaz se desvaneció. En realidad no fue su culpa. Había tanto sucediendo a su alrededor que era inevitable que se perdiera algo peligroso que se dirigía hacia ella. Aún así, era muy importante para ambos componentes. Varios núcleos de gemas cayeron al suelo y Purple apretó los dientes mientras tomaba una decisión justo cuando el enemigo se posicionaba para aplastar. La desfusión ocurrió repentinamente. Pink corrió hacia adelante con el escudo en alto y golpeó a las viles cosas que intentaban aplastar a sus gemas. Blue se colocó detrás de su hermana, con 2 agujas en las manos, sus armas personales. Las apuñaló y atravesó a las más cercanas. Esto ganó la corta distancia, pero renunció a las habilidades sónicas de Purple, lo cual no era bueno con las fuerzas aéreas que se aproximaban. Realmente espero que Purple haya calculado bien el tiempo, le dijo Blue a Pink. Oye, tenemos algo de margen. Respondió Pink mientras levantaba su escudo y las cubría con una defensa de energía. Pink, tus chistes son malos y deberías sentirte mal, replicó Blue. A su alrededor, sus gemas redoblaron sus esfuerzos para ayudar a sus diamantes. No fue suficiente. Otra se desintegró. Luego otra. Pink se estremeció y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando algo se agrietó en la distancia. El sonido inconfundible de la destrucción deliberada de una gema era algo que no podía pasar por alto. No quería ni imaginar el dolor que estaban sintiendo. Sin embargo, mantuvo el escudo en alto. No iba a deshonrar su sacrificio. Varios de los pesados comenzaron a golpear metódicamente sus mazas contra el escudo mientras las gemas caían a su alrededor. Las armas engañosamente destructivas causaron ondas y Pink sintió el impacto de cada una. El daño comenzaba a acumularse y sabía que tenía muy poco tiempo. Se esforzó. Su escudo se agrietó. Y uno de los tanques enemigos que flotaban y ametrallaban la zona se incendió. Las alarmas comenzaron a sonar mientras la policía y otros agentes comenzaban a atacar las líneas de retaguardia. Varias figuras se estrellaron contra el suelo alrededor de Pink y Blue y comenzaron a luchar contra los pesados. Una hembra Tetraman gritó mientras agarraba a la que estaba más cerca de Pink y la lanzaba tan lejos que impactó contra un edificio a una cuadra de distancia. Les hizo un gesto con la mano. Me encantó la música. Gritó y continuó peleando. Pink rió suavemente. El momento no fue el adecuado. Me lo quedo, respondió Blue con un suspiro mientras se relajaba un poco. Aún no estaban fuera de peligro, pero estaban en una mejor posición. Nota estándar. 003. Bueno, este es el fin del video, espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse.